Hola amigos de Biblia versus religión. Hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que la sexualidad y la Biblia. Contestaremos preguntas como por qué los fluidos tanto del hombre como la mujer, o sea, el semen, la sangre, la menstruación, podían hacer inmunda a una persona. ¿Acaso no son estos parte de la creación de Dios? ¿Por qué eran inmundos en el antiguo Israel? Otra pregunta que contestaremos tiene que ver con los tabúes que comúnmente vemos en muchas religiones, principalmente religiones de la cristiandad. ¿Acaso la Biblia también contiene estos tabúes con relación al sexo? ¿Qué diferencia hay en la forma como se veía la sexualidad en el judaísmo como luego se vio en la cristiandad? Si le interesa este tema, como siempre amigos, acompáñenos. Cuando analizamos las leyes dadas a Israel, la primera impresión puede ser de incomprensión hacia algunas de ellas. Sin embargo, hay que destacar que había muchos beneficios a nivel de salud al seguir tales normas. Al cumplir con una estricta higiene, se evitaba la propagación de muchas enfermedades. Por ejemplo, un médico estaba obligado a purificarse cuando tenía contacto con la sangre de un paciente. Recuerden el caso de la mujer que tuvo flujo de sangre por 12 años. Luego de tocar a Jesús es sanada. La Biblia da una pista interesante. Ella había gastado toda su fortuna en médicos. Si la ley declaraba a ese médico inmundo luego de tener contacto con ella, entonces le imposibilitaba tratar a otros pacientes durante el día. Por lo tanto, el precio seguramente para ella era mucho más caro. No por gusto, la pobre mujer gastó su fortuna en médicos. Aunque a primera lectura parezca injusta esta ley, evitó que lo que ellos no podían ver, las bacterias por ejemplo, se transmitieran a otras personas. Algo muy normal hasta hace poco en la historia era que los médicos hacían un parto, pero antes habían tocado a un enfermo o a un muerto sin lavarse las manos. Esto era imposible bajo la ley. El prohibir la ley de Dios las relaciones durante el periodo de menstruar evitaba las infecciones de transmisión sexual. Estudios han demostrado que mantener relaciones sexuales durante la menstruación aumenta el riesgo de infecciones dentro de los órganos internos. Según el Dr. Haimovich, esto es debido a que durante el periodo el cuello de la matriz de la mujer, que está permitiendo la salida de la sangre, también permite la subida de elementos durante el sexo que podrían contribuir a una infección. En 1996, los doctores Tariq y Aral realizaron un estudio sobre el incremento del riesgo de contagio de enfermedades de transmisión sexual, especialmente de VIH, durante la menstruación. Ellos recomendaban la abstinencia, y aunque otros médicos sugieren la protección, lo cierto es que esta última opción era imposible para un pueblo como Israel. Jehová, al prohibir las relaciones sexuales durante la menstruación, estaba cuidando también el aspecto psicológico de la mujer, pues ningún esposo podía obligarla a tener sexo, pues quedaba inmundo también. Era una ley que consideraba a la mujer. Es por esto que aunque los matrimonios cristianos no están bajo la ley de Moisés, el principio de respetar a la esposa y considerarla como un vaso más débil, según 1 de Pedro 3:7, aún está vigente. El esposo cristiano haría bien en respetar los ciclos de su esposa. De esta manera le mostrará amor y consideración. La ley no era discriminatoria hacia la mujer en este sentido. También los hombres estaban expuestos a ser inmundos mediante los flujos de su cuerpo. Sin embargo, esta no fue la única razón por la que una emisión de semen, un parto o la menstruación eran causa de inmundicia en la antigua ley dada a Moisés. Las normas sobre la menstruación le recordaban a Israel la santidad de la sangre. Cuando Jehová Dios creó los órganos sexuales, las funciones de estos eran tan puros como cualquier otra parte del cuerpo. Las relaciones sexuales en perfección producirían perfección. Sin embargo, tras el pecado del hombre y la mujer,
Esto cambió. La reproducción, según las leyes de la herencia, transmitiría en los hijos imperfección. Cuando Jehová le dice al pueblo de Israel, son inmundos tras un parto o una emisión de semen, les estaba recordando que eran portadores y transmisores del pecado y por tanto condenados a morir. Pero además les daba esperanza de un Salvador que les rescatara y les devolviera a la condición perfecta y pura que tuvieron Adán y Eva en un comienzo, no solo a ellos, sino toda la creación. Después de la muerte de Jesucristo, no solo fueron inútiles los sacrificios de animales, sino el cumplir con aquellas estrictas normas de pureza. Pero hay principios que aún son sensatos obedecer, como la higiene y la consideración a la pareja, además de que la ley sobre la santidad de la sangre aún sigue vigente en Hechos 15, 20 y 29. ¿De dónde vienen los tabúes en la cristiandad en relación al sexo? Los esenios, conocidos hoy como la comunidad que preservó en cuevas los famosos rollos del Mar Muerto, rechazaban el placer sexual y lo consideraban un mal. Sin embargo, no tenían el celibato como un ideal. En el judaísmo y sus tradiciones apartadas de la Torá, comienzan a emerger ideas como las del rabí Simón ben Lakish, quien decía: agradezcamos a nuestros padres, pues si no hubiesen pecado, no estaríamos en el mundo. Noten la relación entre pecado y sexualidad dentro del matrimonio. Sin embargo, en el Talmud se sigue viendo la belleza de la mujer como algo positivo. Los rabinos establecieron que el matrimonio era el estado natural de un hombre. En el misticismo judío se decía que del mismo modo que la mano es noble cuando escribe la Torá e innoble cuando roba, así los órganos sexuales son nobles cuando expresan amor, pero innobles cuando solo obedecen a la lascivia y a los pensamientos impuros. Por lo tanto, el pensamiento es lo que hace diferencia entre el bien y el mal. Las relaciones sexuales en el judaísmo de la Edad Media hasta el siglo XIX eran bajo normas estrictas, pero lejos de las exageraciones de algunas comunidades de la cristiandad. En la literatura gnóstica posterior al siglo I, la sexualidad era algo malo. En otras comunidades, el sexo por reproducir la carne, la materia de este mundo engañoso y maligno, era condenable. Practicaban una vida lo más ascética posible. Hoy muchos añoran que los apócrifos formaran parte del canon bíblico, pero esto se basa más en la ignorancia que en el conocimiento de estos textos. Por ejemplo, en el llamado Evangelio según Tomás se dice: que María salga de entre nosotros, pues las mujeres no son dignas de la vida. La solución que da Jesús al problema de María, mujer, es este. Jesús dijo: yo haré que se haga varón, para que ella llegue a ser también un espíritu viviente semejante a nosotros, los varones, pues toda mujer que se haga varón entrará en el reino de los cielos. Los gnósticos se inventaron estas palabras atribuyéndolas a Jesús para defender sus ideas dualistas. Esta concepción contra la sexualidad y la mujer fueron simiente de la vida monástica y el celibato en la cristiandad, sumado a intereses económicos y políticos. Una de las primeras desviaciones fue la doctrina de los cátaros, más tarde perseguidos por la Iglesia Católica. Los cátaros practicaban el ascetismo, una férrea castidad, y llevaban una dieta vegetariana. Veían la virginidad como la abstención de todo aquello capaz de terrenalizar el elemento espiritual. Los cátaros creían que el mundo físico había sido creado por Satán, algo parecido a lo que siglos atrás enseñaban los maniqueos. Los maniqueos, a semejanza de los gnósticos, eran dualistas. Creían que había una eterna lucha entre dos principios opuestos e irreductibles, el bien y el mal, que eran asociados a la luz, Surban, y las tinieblas, Arimán, y por tanto consideraban que el espíritu del hombre es de Dios, pero el cuerpo del hombre es del demonio. Más tarde, estas ideas tuvieron un impacto en el catolicismo. Sin base bíblica, el Papa Inocencio III, al igual que Pedro Lombardo, sostenían que el Espíritu Santo se ausentaba en una habitación cuando una pareja casada mantiene relaciones sexuales.
incluso si lo hacen con el objeto de reproducirse, pues el acto sexual avergüenza a Dios. A esa creencia se debe la tradición de no mantener relaciones sexuales los viernes, en recuerdo de la muerte del Salvador, el sábado por la Virgen María y el domingo por la resurrección. En contraposición, el judaísmo enseña: cuando un esposo y su esposa se unen carnalmente en santidad, allí mora la presencia divina. Por eso el Shabbat, el sábado, es el día ideal para recordar la libertad y la creación haciendo el amor. Para Agustín de Hipona, considerado santo católico, el matrimonio era una medicina para la inmoralidad, pues el pecado del acto sexual era apenas tolerable. Pero, ¿qué enseña realmente la Biblia? Esta, a diferencia de la tradición judía, no considera malo que el hombre esté solo, si es su deseo. Por otro lado, las relaciones sexuales y el placer son vistas como parte del arreglo de Dios para el ser humano. Un pasaje tomado de las Escrituras hebreas, llamadas comúnmente Antiguo Testamento, dice: «Alégrate en la esposa de tu juventud, que sus pechos te embriaguen siempre». Proverbios 5, 18 y 19. Por otro lado, en las escrituras griegas cristianas, llamadas Nuevo Testamento, se habla también del placer sexual. El esposo debe de satisfacer las necesidades sexuales de su esposa. 1 Corintios capítulo 7, versículo 3. Nada que ver la Biblia con la mentalidad de la cristiandad y otras culturas. Jehová es quien crea la sexualidad, el placer en ella. Al ser su creador, es el indicado para establecer las normas y las leyes que rigen el sexo. Nadie mejor que el fabricante para hacer el manual. El cristiano puede vivir y disfrutar del sexo mientras que no sea una sexualidad egoísta e irrespetuosa. Dice la Biblia en 1 Corintios 13:5: «El amor no se porta indecentemente, no busca sus propios intereses». Hacerlo significa una sexualidad humana, no animal, no egoísta, no descarada. Los tabúes del hombre no provienen de Dios. Sí, los tabúes del hombre no son de Dios. Por lo tanto, hablemos claramente a los hijos, a toda persona que nos pregunte sobre este tema, que de raro no tiene nada. La rareza viene cuando se unen las normas morales de Dios con el descaro que vemos hoy en este mundo. Esto es, mis amigos, Biblia versus religión.